Luis Fernando Aguirre, soy médico ocupacional del Seguro de Riesgos del Trabajo y en esta clase vamos a hablar sobre lo que son las prestaciones básicas del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Para el procedimiento de la clase vamos a proceder o a trabajar en base a preguntas y respuestas. Estas preguntas las van a hacer en base a lo que vayamos continuando durante el proceso de la clase. Entonces, para iniciar, vamos a hablar en general sobre en qué consisten estas prestaciones básicas del Seguro General de Riesgos del Trabajo. El Seguro General de Riesgos del Trabajo trabaja en base a dos contingencias, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. ¿Qué son los accidentes de trabajo? Se considera accidente de trabajo todo suceso imprevisto, repentino, que produzca perturbación funcional, la muerte del trabajador por consecuencia del trabajo que realiza o ejecuta, o también cuando se traslada de su domicilio al trabajo o viceversa. Y las enfermedades profesionales, estas se las define como las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza el trabajador o asegurado y que producen incapacidad. Entonces, cuando nosotros consideramos un accidente de trabajo, tenemos itinere. El accidente en itinere, como mencionamos anteriormente, es el accidente que se produce cuando el trabajador sale desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, o cuando sale de su trabajo hasta su domicilio. También se considera accidente de trabajo con omisión de servicios, es decir, cuando un trabajador es enviado por el empleador a que cumpla cierta comisión o cierto requerimiento. La omisión de servicios también igual, ¿sí? Cuando el trabajador tiene que cumplir ciertas actividades fuera de la ciudad. También se llama accidente de trabajo cuando son causados por terceros, es decir, si dos trabajadores están peleándose en su lugar de trabajo y el uno, por ejemplo, le tira una piedra o algún objeto al trabajador y le cae a otro que no tenía nada que ver con la actividad, para ese trabajador va a ser accidente de trabajo, mientras que para los que estaban peleando no va a ser accidente de trabajo. Y las actividades gremiales también se consideran accidentes de trabajo, es decir, los sindicatos o los gremios que se van a las reuniones mensuales, semanales. ¿Qué no consideramos accidente de trabajo? ¿Sí? Los estados de embriaguez, cuando el trabajador se causa incapacidad voluntariamente, ¿no es cierto? Es decir, como ya se sabe que se paga cierto dinero por un accidente de trabajo y el trabajador se vuela un dedo por ganar $1000, ¿no es cierto? No va a ser accidente de trabajo, se queda sin dedo y se queda sin dinero. Producto de la riña, lo que mencionamos anteriormente, para los dos trabajadores que estaban peleando no va a ser accidente de trabajo, pero mientras al que una tercera persona que fue afectada, para él sí va a ser accidente de trabajo. Ya, delito con sentencia condenatoria también no se considera accidente de trabajo. Por ejemplo, el caso del señor que cayó en el puente, ese señor, porque los familiares eran, porque el resto de personas que estaban ahí eran familiares del accidentado, no hubo condena, no hubo un juicio para el chofer, ¿no es cierto? Pero si hubieran sido otros familiares, ¿no es cierto?, ellos hubieran denunciado y el señor hubiera tenido una sentencia. Entonces, cuando hay estas sentencias, no se considera accidente de trabajo y no se cubren las prestaciones que brinda el seguro de riesgos. Y cuando no guarda relación con el accidente, es decir, puede ser que se cayó y la lesión fue la pierna y aparece que está lesionado el brazo, ¿no es cierto? Entonces no concuerda, entonces no se considera un accidente de trabajo. Ya, entonces, vamos a hablar un poquito por qué se dan los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo se dan por dos situaciones. Ya, tenemos por las acciones inseguras y por las condiciones inseguras. Ya, las acciones inseguras también se llaman acciones
subestándar. Es decir, prácticamente son por causa del trabajador, ya sea por descuido, por desconocimiento o por exceso de confianza. Así tenemos dentro de las acciones inseguras, ¿no es cierto?, operar equipos sin autorización, ¿no es cierto?, no utilizar equipos de protección, no usar herramientas adecuadas, ¿no es cierto?, entre otros. Y tenemos dentro de las condiciones inseguras, son lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo, es decir, cuando la empresa o el empleador no brinda los equipos adecuados, ¿no es cierto?, las máquinas adecuadas. Entonces aquí dentro de estas tenemos equipos de protección inexistentes o inadecuadas, máquinas o herramientas o equipos defectuosos, falta de orden de limpieza, exposiciones a ciertos riesgos, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto se producen los accidentes de trabajo, porque esto es importante. Generalmente cuando las personas piensan que es por culpa del trabajador, piensan que el seguro general no les va a brindar ninguna prestación. Igual así sea por culpa del trabajador, se va a brindar la prestación correspondiente al trabajador. Pero cuando es una condición insegura, es decir, cuando la empresa no brindó los beneficios o las condiciones adecuadas para el trabajador, ahí es cuando las empresas van a pagar una sanción o una multa. Ya, entonces, ¿en qué consisten estas prestaciones? El seguro de riesgo del trabajo brinda 3 prestaciones, que son, ¿sí? Tenemos las económicas, las asistenciales y las preventivas. Ya. Dentro de las prestaciones asistenciales tenemos, ¿sí?, la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de rehabilitación, ¿sí?, y renovación de órtesis y prótesis. Estas prestaciones se van a hacer en base al seguro general, ¿sí? Entonces, prácticamente cuando un afiliado sufre un accidente, ellos van a recibir atención por parte del seguro general obligatorio, pero ellos van a pasar la factura al seguro de riesgos del trabajo. En el servicio de prevención, sí, tenemos estudios de análisis, de evaluación y control de los riesgos, ¿sí?, y también de asesoría, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Brindamos lo que son clases y charlas de información que son gratuitas, y se hace también mediciones, lo que son valoraciones, ¿sí?, de prevención a las empresas. Ya, dentro de las económicas vamos a tener lo que son indemnizaciones, subsidios y pensiones. Esto va a ser en base a tres incapacidades que genera un accidente, las que son las incapacidades temporales, permanentes parciales y permanentes absolutas. ¿Sí? Cuando hablamos de una incapacidad temporal, ahí el afiliado va a recibir un subsidio, que es un dinero, ¿sí?, hasta que el trabajador pueda recuperarse por su lesión, o sea, que puede ser días, meses o semanas, y generalmente el seguro les da hasta un año. En las incapacidades permanentes parciales, es decir, cuando ya no pueden recuperar esa lesión, como por ejemplo volarse un dedo o una extremidad, ¿no es cierto?, van a recibir un subsidio, que es un solo dinero por una sola vez. Y tenemos las incapacidades permanentes totales y absolutas, donde van a recibir una pensión porque ya no van a poder realizar las actividades que anteriormente realizaban. Y cuando es la muerte del asegurado, va a recibir las esposas y sus hijos lo que es una pensión hasta que los hijos cumplan 18 años y las esposas contraigan matrimonio con otra persona. ¿Sí? Entonces estas son las principales prestaciones que brinda el seguro de riesgos del trabajo. ¿Sí? Si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta, para que procedan a hacerla, o si no, damos por terminado la clase.